Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Zuna Álvarez y el día de hoy vamos a ver la clase de obstrucción de vía aérea alta. Bueno, como introducción vemos que las enfermedades que comprometen la vía aérea son la causa más frecuente de paro cardíaco en los pacientes pediátricos. Es importante recordar que la obstrucción, el mal acoplamiento a la ventilación mecánica, la falla neuromuscular o la falla de entrega de oxígeno a los tejidos pueden llevar a falla respiratoria. Y la clave principal está en el rápido reconocimiento de estos procesos para tener un actuar pronto y evitar que el paciente progrese al paro cardíaco. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de las diferencias de la vía aérea del adulto y del niño. Hay que recordar estas diferencias anatómicas ya que son importantes. Estas diferencias hacen que la vía aérea del niño sea más propensa a la obstrucción. Una por la cuestión de que es más estrecha, y tiene una forma un poco más cónica, donde es más estrecha en el cartílago cricoides. Y la otra es que también esta vía aérea tiende a obstruirse con mayor facilidad con una cantidad muy poca de edema, que esto va relacionado igual con la fórmula o la ley de Poseul que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, entonces esta ley nos habla de que el flujo laminar de gas por un tubo es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de su lumen. Desafortunadamente el flujo de aire que llega a ocurrir en una tráquea estrecha ya es usualmente turbulento. Entonces esto todavía genera mayor resistencia, ¿no? Y igual, o quiere decir que hay menor tolerancia a la obstrucción o cambios de diámetro de la tráquea. Parte de lo que veíamos en el gráfico anterior quiere decir que con un muy poco aumento en el edema en la tráquea del niño genera una obstrucción muy importante a comparación de la tráquea del adulto. Entonces es muy propenso a que un paciente en el área pediátrica tenga una obstrucción severa significativa que lo pueda llevar al paro cardiorrespiratorio si no actuamos pronto. Parte del manejo inicial, lo primero es que tenemos que recordar es que hay que minimizar la estimulación del paciente si no es necesario. Esto quiere decir pues evitar procedimientos incómodos o invasivos que pudieran llegar a aumentar la dificultad respiratoria del paciente y agravar el problema. Hay que administrar oxígeno suplementario humidificado, preferentemente en formas que sean menos incómodas para el paciente. Inclusive la literatura te dice que te puedes apoyar de los padres para la administración del oxígeno si es que esto genera menos desconfort en el paciente y con el menor riesgo de que haya una obstrucción severa de la vía respiratoria. Hay que apoyarnos de pulsoximetría también en la medida posible que no genere dificultad respiratoria en el niño por la cuestión de invadirlo o incomodarlo. La otra cuestión es que nos comentan que debemos reservar las técnicas invasivas como la toma de gasometría arterial en pacientes con sospecha de hipercapnia, también por la razón de que podemos llegar a aumentar la dificultad respiratoria. Y en ese punto, de manera inicial, hay que apoyarse principalmente en el juicio clínico. Posteriormente se puede usar auxiliares diagnósticos como los estudios de imagen para poder ayudar a determinar el sitio de la lesión. Hay que recordar así de manera muy general que habitualmente cuando la causa de la obstrucción sea extratorácica, por lo general va a causar estridor, el cual es de predominio inspiratorio, mientras que si la causa es intratorácica, por lo general genera sibilancias, que es de predominio expiratorio. No hay que olvidar que puede aparecer edema pulmonar posterior a aliviar la obstrucción de vía aérea superior que tenemos que vigilar, y pues que en este caso pudiera llegar a generar ya un ingreso a UCIP si la dificultad respiratoria aumenta a tal grado. Igual del lado derecho un gráfico que nos recuerda nomás el, pues la presentación que vamos a tener, ¿no? Dependiendo del sitio donde está la obstrucción de vía aérea respiratoria. Bueno, vamos a ver cada una de las patologías que menciona el libro de manera muy general. Vamos a ver primero la atresia coanas. Esta tiene una ocurrencia de 5.000 a 9.000 nacimientos y es más común en pacientes con síndrome de Charles hasta en un 25%. Es importante mencionar que la obstrucción unilateral puede llegar a ocurrir sin la presencia de este síndrome y la edad aproximada en la cual estos pacientes se operan es de 3 meses en el caso de la bilateral y hasta los 2 años en el caso de la unilateral. La siguiente malformación congénita es la laringomalacia. Esta es una anomalía congénita
de las más comunes o la más común de la laringe. Provoca un estridor inspiratorio que se exacerba con el llanto o la dificultad respiratoria. Ocurre una obstrucción de la entrada de aire como se ve en la imagen. Ese es en el caso del proceso inspiratorio. Hay una falta de rigidez de los cartílagos laringios, lo cual va a llevar a la presencia o a la manifestación de colapso a la inspiración y genera el estridor respiratorio. Este tipo de pacientes tienen una alta incidencia de reflujo gastroesofágico y aspiración pulmonar. En el 27% de los casos hay apnea del sueño y pues ya los casos severos son llevados a cirugía. Otras malformaciones son las membranas laringias o las estenosis o tumores, que son, en el caso de las membranas, son membranas delgadas de tejidos blandos que ocluyen parcialmente la entrada de la tráquea. Van a producir disnea y llanto débil después del nacimiento. En el caso de los quinces laringes y los laringoceles son masas que protruyen en el lumen de la glotis. Y las masas pueden ser desde el isgroma crístico, hemangiomas, que en sí la manifestación principal van a ser que reducen el lumen traqueal. Y del lado izquierdo les pongo imágenes características de cada una de estas patologías. Otra patología es la estenosis subglótica laringotraqueal congénita. Esta es la segunda causa más común de estridor en lactantes. Normalmente estos pacientes acuden cuando ocurre edema traqueal por una infección respiratoria, que en muchos de los pacientes es cuando se presentan los síntomas. Inicialmente estos pacientes pueden ser confundidos con Krupp, pero se sospecha cuando este cuadro ya es recurrente después de cada infección respiratoria. Del lado izquierdo les muestro una clasificación que es de Cotto-Mayer, que va dependiendo del grado de obstrucción. En el caso del grado 2, del 50-70%, 3 del 71-99%, y un grado 4 que ya sería una obstrucción pues, del 100%. Bueno, otra malformación sería la compresión vascular de la tráquea, y esta pues es una compresión de la tráquea por una estructura vascular anormal. Se dice que la más común es que sea la arteria innominada, seguido de anillos vasculares o arterias pulmonares alargadas. Estos pacientes pueden llegar a presentar estridor o sibilancias y también pueden llegar a presentar atelectasias o infecciones pulmonares recurrentes. En la radiografía de tórax se puede ver una indentación de la tráquea. En el caso aquí la imagen que tenemos es una reconstrucción de la imagen de TAC, donde se ve pues un estrechamiento de la luz, ¿no? El diagnóstico es idealmente por TAC o resonancia magnética y el tratamiento es quirúrgico. La broncomalacia o traqueomalacia intratorácica es muy similar a la laringomalacia, pero en este caso ocurre a nivel más bajo, ¿no? Y pues pierden su rigidez característica, al igual que el otro diagnóstico. Estos síntomas, pues, principalmente van a depender del sitio de localización y normalmente impiden la expiración, ya que es un problema más bajo, ¿no? Estos pacientes característicamente van a presentar infecciones recurrentes de vía aérea baja o síntomas de asma que no responden a la terapia médica. Ya entrando a los procesos infecciosos, el primero que vamos a mencionar es la laringotraqueobronquitis. Esta normalmente se da por el virus para influenza en el 75% de los casos. Es una enfermedad con un predominio estacional, sobre todo en invierno. Es más común en pacientes entre 6 meses a 3 años. Y pues la triada característica es la disfonía, la tos traqueal y el estridor respiratorio. En la radiografía es común el signo de la aguja, que es el que vemos del lado izquierdo. Y se puede utilizar la escala de Wheatley para clasificar la severidad. Bueno, esta es la escala de Wheatley, lo que valora que es la retracción de la pared torácica, el estridor, cianosis, nivel de conciencia y la entrada de aire. Y debajo les pongo los resultados relacionados con el score o el puntaje que obtenemos y la clasificación que va desde leve, moderada, severa y una pues falla inminente, ¿no? Una progresión hacia dificultad respiratoria severa. La siguiente enfermedad mencionada es la epiglotitis. Antes, previo a la inmunización contra Haemophilus influenzae, era el microorganismo más común de presentación. Actualmente ya no es común que se presente por Haemophilus, pero vamos que se sigue pudiendo presentar por estreptococo beta hemolítico del grupo A como causa principal. La edad promedio de presentación también cambió. Antes era aproximadamente a los 5 años, actualmente es a los 11 años. Y es común el signo del pulgar en la radiografía lateral. Del lado izquierdo vemos cómo se miraría en el caso de la laringoscopía, una epiglotitis inflamada, aumentada de tamaño, edematizada, que dificulta pues ahora sí que la visualización de las cuerdas vocales al momento de la intubación. Bueno, del lado izquierdo vemos el clásico signo del pulgar.
Es importante mencionar que en el manejo es multidisciplinario. Esto quiere decir que tenemos que tener un equipo listo que incluye el anestesiólogo, el intensivista pediatra y el otorrinolaringólogo para poder hacer un manejo avanzado oportuno de la vía aérea. Aquí evitar procedimientos que incomoden al niño y generan mayor dificultad respiratoria, ya que pueden llevar un paro a una dificultad respiratoria con paro cardiorrespiratorio inminente. Hay que administrar oxígeno y llevar al niño a quirófano lo antes posible. Se menciona que se prefiere la intubación nasotraqueal, ya que como son niños más grandes pueden llegar a morder el tubo o ocluirlo. Contar con un otorrinolaringólogo en la sala para una traqueostomía de urgencia. Y por lo general la intubación va de 24 a 72 horas en lo que el epiglotis regresa a su tamaño habitual y se puede proceder a una probable extubación. El absceso peritonsilar puede semejarse a una epiglotitis. Es un paciente que se presenta con dolor faríngeo severo, voz gangosa y babeo. En el TAC, un ultrasonido transcervical puede usarse como confirmatorio. La mitad de sus pacientes requieren manejo quirúrgico y normalmente se logra la extubación después del procedimiento. Principalmente los organismos involucrados es el Streptococcus grupo A y el Fusobacterium. La siguiente patología es el absceso retrofaringio. En este caso, el 80% son menores de 6 años y pueden llegar a presentarse con fiebre, cuello rígido, dolor de faringe y o distrés respiratorio. La palpación de la pared de la faringe debe de evitarse, ya que puede llegar a reventarse el absceso y llegar a drenar su contenido a nivel intratorácico. Es importante obtener una radiografía de tórax para evaluar la extensión mediastinal y el manejo es principalmente quirúrgico. La siguiente patología es la traqueitis bacteriana. Esta puede llegar a presentarse entre otoño y invierno de manera más común y entre los 6 meses a los 8 años de edad. Por lo general es secundaria o primero precedida de una infección viral que se sobreinfecta. Puede semejar al croup, pero tiene un aspecto de un paciente que se ve más enfermo con fiebre alta. Estos pacientes no van a tener respuesta a la epinefrina racémica y en la broncoscopía se muestra inflamación difusa de la laringe, tráquea y broncos. Y la infección viral, que es lo que les mencionaba, puede predisponer a la superinfección bacteriana y la complicación más común de esta enfermedad es la neumonía. La papilomatosis laringea es el tumor benigno más común de la laringe en la infancia. Principalmente se presenta por el virus del herpes tipo 6 y 11. Se menciona que a pesar de ser benigno tiene una predisposición importante a ocluir la vía aérea, entonces es importante conocerlo y tenerlo en cuenta. La aparición de los síntomas ocurre principalmente a los 4 años, cuando ya crecen más estas lesiones y llegan a ocluir la vía aérea. Y el síntoma más común es cambio de la voz en el 90% de los casos. El diagnóstico es con la laringoscopía y el tratamiento consiste en la extracción de los pólipos, aunque estos tienden a tener cierta recidiva. Entonces, pues es importante tener, sobre todo a esa edad, esos pacientes pues monitorizados y con un seguimiento. La parálisis de cuerdas vocales, hay que recordar que estas están inervadas por el nervio laríngeo recurrente. Estas se pueden llegar a dañar en procedimientos quirúrgicos. Uno de los más comunes es en el caso del cierre del ductus arterioso, donde una parte del nervio laríngeo pasa, y pues entre otros procedimientos intratorácicos, ¿no? Los síntomas pueden ir desde estridor, dificultades para la alimentación por aspiración y pérdida de la voz. El tratamiento no sirve es principalmente soporte, aunque algunos de estos pueden requerir traqueostomía a largo plazo. En el caso de masas intratorácicas, son pacientes que deben recibir evaluación rápida y una terapia médica agresiva, ya que puede llegar a presentarse una dificultad respiratoria que empeore de manera dramática y rápida y requiera manejo avanzado de vía aérea. Debe investigarse si al niño le cuesta respirar hacia algún lado en específico, ya que pues, por la misma dificultad respiratoria que podemos llegar a presentar, y se indica la intubación endotraqueal en sus pacientes solamente si la función respiratoria está severamente comprometida. Bueno, ya entrando a los casos de trauma de la vía aérea, lo primero que vamos a revisar es el estridor post-extubación. Es frecuente, relacionado sobre todo a edema laringio. Esto está asociado al tamaño del tubo, que teóricamente genera compresión de la mucosa e isquemia. Este estridor pues, va a depender también de la inflamación generada después de retirar el tubo endotraqueal. Ya no hay evidencia, que antes estaba proscrito utilizar cánulas con globo en pacientes, por ejemplo, neonatos y lactantes. Actualmente no hay una evidencia de que esto genere de manera obligatoria inflamación o isquemia de la mucosa. Solamente si se recomienda pues tener control de la cantidad de aire que tenemos en el globo y pues cuidados de la vía aérea, pero en general no es una regla o ya no está proscrito utilizarse. Y estos pacientes tienden a responder muy bien a epinefrina racémica y dexametasona. La estenosis subglótica está asociada frecuentemente a pacientes con intubación prolongada.
Usualmente ocurre a nivel del cartílago cricoide, que pues es la parte más estrecha de la vía aérea pediátrica. Las medidas preventivas es escoger el menor número de tubo posible que permita una adecuada ventilación sin fugas. Y el tratamiento puede ser desde traqueostomía hasta una dilatación por balón o quirúrgico. El manejo postquirúrgico por lo general es de 5 a 14 días con intubación para permitir la recuperación de la vía aérea. La aspiración de cuerpo extraño también es una causa muy común de obstrucción de vía respiratoria en la edad pediátrica. Lo más común es que se presente por nueces, semillas y cacahuates, es decir, por alimentos que deben de evitarse a esas edades. Es común que se presente entre el primero y tercer año de vida. El 90% de los pacientes son menores de 10 años. Pueden llegar a ser desde asintomáticos o solamente presentar tos, sibilancias o dificultad respiratoria. Aquí es importante mencionar que es una de las principales causas de sibilancias unilaterales, ¿no? Los síntomas van a variar según el sitio de obstrucción. Hay que tomar una radiografía en inspiración y expiración. Como vemos del lado izquierdo, puede llegarse a ver de manera normal en una radiografía en inspiración, y en el caso de una radiografía en expiración, pues ya se ve el atrapamiento de aire, sobre todo a nivel del emitórax izquierdo, en el caso de la imagen que les muestro. Y si hay sospecha alta, hay que someter al paciente a broncoscopía. Lo siguiente es el daño traumático a la vía aérea. Este se puede dividir desde oral, facial y laringio-traqueal. En este caso, pues la primera clasificación pues, nos va a hablar de vía aérea superior. En los pacientes se recomienda evitar una sedación e intentar la intubación despierto con anestesia local, ya que probablemente van a ser difíciles de intubar. Entonces, como precaución, se menciona que hay que evitar sedarlos por completo. Y en los casos complicados, se tiene que intentar una intubación con una broncoscopio de fibra óptica. La lesión es aquella por quemadura en la vía aérea superior. Esta se presenta en caso de quemaduras faciales, donde vemos vibrisas quemadas, puede llegar a haber voz ronca o estridor inspiratorio. Puede presentarse un compromiso respiratorio importante conforme aumenta el edema. Y se menciona que si se observa un edema importante en la vía aérea, debe realizarse la intubación inmediata antes de que ocurra mayor edema y ocurra una obstrucción inminente de la vía aérea. El angioedema es un edema que involucra las capas profundas de la piel, incluyendo el tejido subcutáneo. Puede llegar a ocurrir por reacciones alérgicas y anafilácticas, y son pacientes que responden muy bien a la epinefrina subcutánea, antihistamínicos y esteroides. Estos pacientes van a requerir solamente muy de manera ocasional la intubación endotraqueal, pero es importante tenerlo en cuenta como una causa común de obstrucción de vía respiratoria superior. La traqueostomía es un procedimiento pues, relativamente común. Dentro de sus indicaciones son la obstrucción de la vía aérea, que se requiere una ventilación asistida, o para poder realizar higiene pulmonar en caso de ciertas patologías, sobre todo donde el paciente no tiene adecuados reflejos protectores de vía aérea. Las anomalías más comunes donde se llega a realizar son parálisis de cuerdas, estenosis subglótica, estenosis traqueal, higroma quístico, hemangioma traqueal y quiste laringio. También se llega a indicar en pacientes con necesidad de ventilación mecánica prolongada. Dentro de las complicaciones vemos que la tasa de complicaciones posterior a una traqueostomía oscila entre el 10 al 30% y con una tasa de muerte del 3%. Se pueden dividir en tempranas y tardías o crónicas. Las tempranas incluyen la fuga aérea, la hemorragia y la aspiración. Y las complicaciones como la decanulación o la obstrucción del tubo pueden ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir también disfunción en la deglución o neumonías por respiración, que van a tener que estarse vigilando. Y las complicaciones crónicas incluyen la formación de tejido de granulación, la estenosis traqueal, infección del estómago, neumonía, función de cuerdas vocales y la traqueomalacia distal. En el caso de la decanulación ocurre en el 36% de los pacientes. Es común que ocurra asociado a otras complicaciones o a las complicaciones tardías. Si se presenta distrés respiratorio, no debe ser asociado a dependencia fisiológica del paciente de la traqueostomía. Siempre hay que evaluar primero que se descarten otras causas anatómicas previo a pensar que es una dependencia del paciente de la traqueostomía. Y es importante evaluar la vía aérea con broncoscopía o una radiografía lateral de cuello. Bueno, pues este es un pequeño recordatorio de las obstrucciones de vía aérea superior. Aquí está la bibliografía y espero que sea de utilidad. Nos vemos pronto.